Mi jefe despidió a 3 personas en 10 segundos y se arrepintió cuando yo hice exactamente lo mismo. Déjame contarte algo que pasó hace un tiempo en una empresa de ingeniería y que te va a dejar con la boca abierta. Imagínate esto. Mateo, un ingeniero contratista súper talentoso, trabajando en un proyecto gigante, llevaba meses dándolo todo, construyendo sistemas complejos que solo él entendía completamente. Era de esos empleados que parecen indispensables, ¿sabes? De los que cuando faltan un día, todo se desmorona. Pero había un pequeño detalle que Mateo y sus compañeros siempre tuvieron en la mente. Eran contratistas, no empleados permanentes. Contratistas. Esa palabra que suena tan temporal, tan desechable. El contrato decía algo vago, como suelen ser estos contratos. Espera que este contrato sea por 12 meses, pero es a voluntad del empleador y podría terminar antes o extenderse más. Básicamente, cero garantías, cero seguridad. Pero bueno, así es el juego en muchas empresas, ¿verdad? Mateo trabajaba en un equipo de 10 personas, todos contratistas, todos en la misma situación precaria. Y había un jefe, un empleado de tiempo completo llamado Fernando, que lo supervisaba. Fernando era, ¿cómo decirlo? De esos jefes que te hacen sentir que eres afortunado de tener trabajo. ¿Me entiendes? Ahora, aquí es donde la historia se pone interesante. Un día completamente normal, un martes cualquiera, a las 4 de la tarde. Fernando decide que 3 contratistas del equipo ya no son necesarios. Así, de la nada. Sin avisos previos, sin señales, sin conversaciones de mejora tu desempeño ni nada de eso. ¿Y sabes qué es lo peor? Que Fernando le pidió a Mateo que los despidiera. A otro contratista. Imagínate la situación. Mateo técnicamente lideraba el equipo, pero él también era contratista. No tenía ningún poder real. No estaba a cargo de contratar o despedir a nadie. Pero ahí estaba, teniendo que darle la noticia a 3 de sus compañeros. Hoy es tu último día. Recoge tus cosas. 4 de la tarde. Este es tu último día. Así de frío. Así de brutal. Mateo se quedó. ¿Cómo describirlo? Perturbado. Choqueado. Porque una cosa es saber que eres prescindible, pero otra muy diferente es verlo en acción de esa manera tan despiadada. Entonces Mateo y otro contratista, Diego, fueron con Fernando. Necesitaban entender. Oye, Fernando, ¿por qué no les dimos aviso a esos compañeros? ¿Por qué así de repente? Al menos 2 semanas de aviso, ¿no? ¿Y sabes qué les dijo Fernando? Les dijo, y cito textualmente, con una sonrisa en la cara, por eso contratamos contratistas, para poder deshacernos de ellos en cualquier momento que queramos. Déjame repetir eso para que lo asimiles bien. Por eso contratamos contratistas, para deshacernos de ellos cuando queramos. Lo dijo alegremente, como si fuera la cosa más normal del mundo, como si estuviera hablando del clima o de qué comió en el almuerzo. ¿Te imaginas? Le está diciendo esto a otros 2 contratistas. Básicamente les acaba de decir, ustedes también son desechables. A ustedes también los puedo votar cuando se me dé la gana, sin aviso, sin consideración, sin nada. Mateo y Diego se miraron. En ese momento, algo cambió. Algo se rompió en esa relación laboral, porque una cosa es la realidad corporativa y otra cosa es que tu jefe te lo restriegue en la cara con una sonrisa. Diego era un tipo muy inteligente, de esos que leen entre líneas, de los que entienden los mensajes aunque no sean directos. Y ese día, Diego entendió perfectamente el mensaje. Aquí no vales nada. Eres reemplazable, desechable. Así que Diego hizo lo que cualquier persona inteligente haría en esa situación. Empezó a buscar trabajo. Inmediatamente. Esa misma noche actualizó su LinkedIn. Empezó a contactar reclutadores, a revisar ofertas. Y aquí viene lo bueno. Diego no le dijo a nadie que estaba buscando trabajo. Bueno, solo a una persona, a Mateo. Porque tenían confianza, porque habían pasado juntos por esa experiencia horrible de despedir a sus compañeros. Mateo le prometió que no diría nada.
Y cumplió. Diego seguía llegando todos los días a la oficina, con su sonrisa, haciendo su trabajo, como si nada estuviera pasando. Mientras tanto, estaba teniendo entrevistas en su hora de comida, en las tardes después del trabajo, los fines de semana, y consiguió algo. Consiguió un mejor trabajo, mejor salario, mejores beneficios, vacíos, mejor ambiente y, sobre todo, un contrato de empleado de planta. Ya no más contratista, ya no más desechable. El nuevo trabajo empezaba en unas semanas. Diego tenía su plan perfectamente calculado. Ahora, normalmente, cuando uno renuncia a un trabajo, ¿qué hace? Das tu aviso de 2 semanas, ¿verdad? Es lo profesional, lo correcto, lo que se espera. Terminas tus proyectos, documentas tu trabajo, entrenas a quien te va a reemplazar, te despides bien de todos. Pero Diego recordaba esas palabras de Fernando. Las escuchaba en su cabeza una y otra vez. Por eso contratamos contratistas, para deshacernos de ellos cuando queramos. Y Diego pensó, ¿sabes qué? Si así es como funciona esto, si así es como me ven, si así es como me tratan, entonces voy a seguir exactamente las mismas reglas que ellos establecieron. Durante esas últimas semanas, Diego estaba en medio de un proyecto gigante, un sistema complejísimo que solo él entendía completamente. Había código que solo él había escrito, documentación que solo estaba en su cabeza, procesos que solo él manejaba. Era un proyecto crítico para la empresa, con fechas límite importantes, con clientes esperando, y Diego siguió trabajando en ese proyecto, sin decir nada, sin documentar nada extra, sin preparar ninguna transferencia de conocimiento. Llegó su último día. Era un viernes. Diego llegó a la oficina normalmente. Hizo su trabajo normalmente. Nadie sospechaba absolutamente nada. Las 5 de la tarde llegaron, la hora de salida. La mayoría de la gente estaba cerrando sus computadoras, preparándose para el fin de semana. Y entonces Diego hizo algo que nadie esperaba. Simplemente se levantó de su escritorio, agarró su laptop, agarró su mouse, agarró su estación de acoplamiento, todo lo que era propiedad de la empresa, y caminó directo hacia el escritorio de Fernando. Dejó todo ahí, y con la sonrisa más grande que te puedas imaginar, le dijo, «Oye, Fernando, gracias por todo. Este es mi último día». Fernando se quedó congelado. «Espera, ¿qué? ¿Te vas? ¿Ahora? ¿Cómo que tu último día?» Y Diego, manteniendo esa sonrisa alegre, respondió, «Sí, gracias por todo. Hasta luego». Y se dio la vuelta. Fernando intentó detenerlo. «Pero espera, el proyecto, tienes que...» Pero Diego ya estaba caminando hacia la puerta. Y mientras caminaba, con su teléfono, le dio a enviar a un email que ya tenía preparado. Un email oficial de renuncia que decía simplemente, «Por medio del presente, informo que hoy es mi último día como contratista. Gracias por la oportunidad». Y se fue, así, sin más, sin explicaciones, sin documentación, sin transferencia de conocimiento, sin 2 semanas de aviso, sin nada. 10 segundos. Eso fue todo el aviso que dio. 10 segundos entre «este es mi último día» y salir por esa puerta. Exactamente el mismo aviso que Fernando le había dado a esos 3 contratistas semanas atrás. Exactamente la misma cortesía. Exactamente el mismo respeto. ¿Y el proyecto? Ah, el proyecto quedó completamente a medias. Diego era el único que entendía ese sistema. El código estaba lleno de sus notas personales, sus atajos, sus soluciones creativas que solo tenían sentido en su cabeza. Fernando empezó a llamarlo desesperadamente. Una llamada. 2, 5, 10. Diego no contestó ninguna. Le mandó emails, mensajes, nada. Diego había desaparecido como si nunca hubiera existido. La empresa entró en pánico. Tenían que entregar ese proyecto. Tenían fechas límite. Tenían clientes esperando. Y la única persona que sabía cómo funcionaba todo se había ido. Le tomó al equipo un mes completo descifrar el trabajo de Diego.
Un mes de ingenieros tratando de entender el código, de reconstruir los procesos, de contactar clientes para extender las fechas límite. Un mes de caos absoluto. Y todo porque Fernando pensó que era gracioso, que era inteligente, que era eficiente poder deshacerse de los contratistas cuando quisiera. Ahora déjame preguntarte algo, y piénsalo bien. Si Fernando no hubiera sido tan arrogante, tan insensible, tan descarado al decir esas palabras, ¿crees que Diego habría hecho lo mismo? Probablemente no. Probablemente Diego habría sido profesional, habría dado sus 2 semanas de aviso, habría documentado todo, habría entrenado a alguien más, habría dejado todo en orden. Pero Fernando estableció las reglas. Fernando dijo claramente, aquí no respetamos a los contratistas. Aquí los tratamos como objetos desechables. Y Diego simplemente jugó con las mismas reglas. Esto es lo que llaman malicious compliance, cumplimiento malicioso. Hacer exactamente lo que te dicen, seguir exactamente las reglas que ellos establecieron y que les explote en la cara. ¿Estuvo bien lo que hizo Diego? ¿Estuvo mal? ¿Fue venganza? ¿Fue justicia? ¿Fue profesional? ¿Fue petty? Quédate hasta el final porque vamos a desglosar esta historia completa. Vamos a analizar cada decisión, cada momento, cada consecuencia. Y te prometo que lo que viene va a hacerte reflexionar sobre cómo tratamos a las personas en el trabajo, sobre la lealtad, sobre el respeto y sobre las consecuencias de tus acciones. Hola, soy Isabela y bienvenidos a El Reddit Historias, donde las historias reales de Internet cobran vida. La historia de hoy viene del subreddit de Malicious Compliance y déjame decirte que es una de esas historias que te hacen decir, wow, ese tipo es mi héroe. Si eres nuevo por aquí, te invito a que le des like a este video y te suscribas al canal, porque todos los días traigo historias que te van a dejar pensando, que te van a hacer enojar, que te van a hacer reír y sobre todo, que te van a entretener. Y si ya me conoces, ya sabes lo que viene. Drama, justicia y un final que no te vas a esperar. Entonces ponte cómodo, porque esta historia tiene todo. El contexto, la vida del contratista. Déjame pintarte el panorama completo de esta situación, porque para entender por qué Diego hizo lo que hizo, necesitas entender cómo es realmente la vida de un contratista en el mundo corporativo. Mateo, nuestro narrador original de esta historia, trabajaba como ingeniero contratista para una empresa grande. Cuando digo grande, me refiero a esas corporaciones donde hay cientos o miles de empleados, donde hay departamentos enteros dedicados solo a recursos humanos, donde hay organigramas complejos. Él y 9 personas más formaban un equipo de ingeniería. 10 contratistas. 0 empleados de planta en el equipo, excepto por su supervisor, Fernando, que sí era empleado permanente. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, déjame explicarte. Cuando eres empleado de planta, tienes beneficios. Tienes seguro médico pagado por la empresa. Tienes vacaciones pagadas. Tienes días de enfermedad. Tienes un plan de retiro al que la empresa contribuye. Tienes estabilidad laboral. Si te van a despedir, legalmente tienen que seguir ciertos procesos, darte avisos, a veces hasta pagarte indemnización. Pero cuando eres contratista, no tienes nada de eso. Tu contrato dice básicamente, te contratamos por este proyecto o por este tiempo, te pagamos X cantidad y podemos terminar esta relación en cualquier momento, sin razón, sin aviso, sin compensación. Es como la diferencia entre ser dueño de una casa y estar rentando un Airbnb. Puedes vivir ahí, puedes poner tus cosas, pero nunca es realmente tuyo. Y en cualquier momento te pueden decir, ya te tienes que ir. El contrato de Mateo y Diego decía algo súper vago. Se espera que este contrato sea por 12 meses, pero es a voluntad del empleador y podría terminar antes o extenderse más. ¿Ves esa frase? A voluntad del empleador. Eso significa que el empleador puede hacer lo que quiera, cuando quiera. Pero el contratista no tiene ese poder. El contratista está a la mesa a la merced de la empresa. Ahora, en la práctica, muchas empresas son decentes.
Sí respetan esos contratos vagos de 12 meses. Si un contratista hace buen trabajo, muchas veces le extienden el contrato. A veces hasta lo convierten en empleado permanente. Hay cierta buena fe, ¿sabes? Pero legalmente no tienen que hacer nada de eso. Y el equipo de Mateo y Diego lo sabía. Todos lo sabían. Pero bueno, así es el mercado laboral ahora, ¿no? Especialmente en tecnología y en ingeniería, en muchos campos especializados. Las empresas aman contratar contratistas porque es más barato, más flexible, más conveniente para ellos. Para los contratistas, es vivir con incertidumbre constante. Es no saber si en 3 meses vas a seguir teniendo trabajo. Es no poder planear tu vida a largo plazo. Es no poder comprometerte a una hipoteca porque ¿qué pasa si pierdes tu trabajo? Es no poder tomar vacaciones largas porque cada día que no trabajas es dinero que pierdes. Pero bueno, Mateo y su equipo estaban haciendo que funcionara. Trabajaban duro, hacían buen trabajo, esperaban que la empresa los respetara como ellos respetaban a la empresa. Y aquí es donde entra Fernando. Fernando era el líder del equipo, pero también era el enlace con la gerencia superior. Él era quien recibía órdenes de arriba y las implementaba con el equipo. Era, en teoría, su defensor ante la compañía. Pero Fernando tenía un problemita. No veía a los contratistas como personas. Los veía como recursos, como herramientas, como cosas que podías usar y descartar. El día que todo cambió. Llegamos a ese martes fatídico. Era un día normal. La gente llegó a la oficina, encendió sus computadoras, revisó sus emails, empezó a trabajar en sus proyectos. Había esa energía de mitad de semana, ya sabes, ese ya casi es viernes, pero todavía falta. El equipo estaba trabajando en sus cosas, algunos en llamadas, otros programando, otros revisando documentación, ambiente laboral normal. Y entonces, alrededor de las 4 de la tarde, Fernando le envía un mensaje a Mateo. Ven a mi oficina, por favor. Mateo pensó que sería algo rutinario, una actualización del proyecto, alguna pregunta técnica, quizás algún nuevo requerimiento del cliente. Pero cuando entró a la oficina de Fernando, la vibe era diferente. Fernando tenía esa expresión seria, esa postura tensa. Mateo, necesito que hagas algo. Necesito que le digas a Sebastián, a Leonardo y a Javier que hoy es su último día. Mateo se quedó en shock. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Su último día? ¿Cómo en que los estamos despidiendo? ¿Hoy? Sí. La empresa decidió que necesitamos reducir costos y ellos tres son los que se van. Hoy es su último día. Necesito que les digas que empaquen sus cosas y se vayan. Pero Fernando, yo... yo no puedo hacer eso. Yo también soy contratista. Yo no soy gerente, no tengo autoridad para... Tú lideras el equipo técnicamente, Mateo. Necesito que lo hagas. Son órdenes de arriba. ¿Puedes imaginarte esa situación? Mateo está ahí, también contratista, también en la misma posición precaria que sus compañeros, y le están pidiendo que sea el mensajero de su propia vulnerabilidad. Es como pedirle a un prisionero que ejecute a otros prisioneros. Es cruel en tantos niveles. Pero Mateo no tenía opción. Si se negaba, probablemente él también sería despedido. Entonces fue con cada uno de esos tres compañeros. Sebastián estaba en medio de escribir código. Mateo se acercó a su escritorio. Oye, Sebas, ¿podemos hablar un momento en privado? Fueron a una sala de juntas vacía, y Mateo tuvo que decirle, mira, esto viene de arriba. Yo solo soy el mensajero. Pero hoy es tu último día. Necesitas empacar tus cosas. Sebastián se quedó pálido. ¿Qué? ¿Hoy? ¿Pero por qué? ¿Hice algo mal? Mi evaluación del mes pasado fue buena. No es por tu desempeño, es recortes, decisiones financieras de la gerencia. Lo siento mucho. ¿Y cuándo supieron esto? ¿Por qué nadie me dijo nada antes? ¿No hay aviso de 2 semanas? ¿Nada? Mateo solo pudo negar con la cabeza. Lo siento. Necesitas irte hoy.
Imagínate lo que Sebastián estaba sintiendo en ese momento. Shock, ira, humillación, pánico, porque cuando te dicen a las 4 de la tarde de un martes que ese es tu último día, ¿qué haces? No has tenido tiempo de buscar otro trabajo. No has ahorrado dinero extra porque no sabías que esto vendría. Tu vida acaba de ser volteada de cabeza en un segundo. Mateo tuvo que repetir esa conversación horrible 2 veces más. Con Leonardo, con Javier. Cada uno con la misma reacción de shock, de incredulidad, de ¿cómo pueden hacerme esto? Y a las 4:30 de la tarde, 3 escritorios estaban vacíos. 3 personas que esa mañana habían llegado pensando que tenían trabajo estable, ahora estaban manejando a casa, desempleados, tratando de procesar qué acababa de pasar. Mateo se sentía horrible, se sentía sucio, se sentía como un traidor, aunque técnicamente él solo estaba siguiendo órdenes. Diego había visto todo esto desarrollarse. Había visto a Sebastián salir de la oficina con su caja de cosas, con los ojos rojos. Había visto a Leonardo caminar hacia la salida con esa expresión de shock zombie. Había visto a Javier hacer una última llamada telefónica, probablemente a su esposa, con voz quebrada. La conversación que lo cambió todo. Después de que los 3 se fueron, Mateo y Diego fueron juntos al escritorio de Fernando. Necesitaban entender. Necesitaban saber. Fernando, dijo Mateo, ¿por qué no les dimos aviso? ¿Por qué así? Es increíblemente duro despedir a alguien a las 4 de la tarde sin ningún aviso previo. Diego agregó, sí, o sea, al menos 2 semanas para que puedan buscar algo más, para que puedan prepararse. Esos tipos tienen familias, tienen rentas que pagar. Fernando los miró. Y aquí es donde pasó el momento que cambió todo. Fernando se rió. Una risa genuina, como si le hubieran contado un chiste. Chicos, por eso contratamos contratistas. Lo dijo con esa energía de, ¿no es obvio? Como si estuviera explicando algo básico a niños pequeños, para poder deshacernos de ellos en cualquier momento que queramos. Es la belleza del sistema. No tenemos que darles aviso, no tenemos que darles indemnización, no tenemos que seguir ningún proceso complicado de recursos humanos. ¡Bam! Y ya. Es perfecto. Mateo y Diego se miraron. Ese momento donde no necesitas palabras porque ambos están pensando exactamente lo mismo. Fernando continuó, totalmente ajeno a lo que acababa de detonar. Si fueran empleados de planta, sería un dolor de cabeza. Tendríamos que hacer evaluaciones de desempeño negativas, documentar todo, darles planes de mejora, esperar 30 a 60 días. Es un proceso. Pero con contratistas, chasqueó los dedos. Así de fácil. Por eso la empresa ama este sistema. Diego preguntó, con una voz muy calmada, muy controlada. ¿Y nosotros? Mateo y yo también somos contratistas. Fernando finalmente pareció darse cuenta de que quizás había metido la pata. Ah, bueno, ustedes están haciendo buen trabajo. No se preocupen. Por ahora están bien. Por ahora. Esas 2 palabras quedaron flotando en el aire como una amenaza. ¿Por ahora? Repitió Mateo. Sí, ya saben. Mientras sean necesarios. Mientras haya presupuesto. Mientras... Ya saben. Lo normal. Lo normal. Como si fuera normal vivir con la espada de Damocles sobre tu cabeza. Como si fuera normal no saber si mañana tendrás trabajo. Como si fuera normal ser tratado como un objeto desechable. Mateo y Diego salieron de esa conversación en silencio. Volvieron a sus escritorios. Siguieron trabajando porque... ¿Qué más podían hacer? Pero algo había cambiado fundamentalmente. Ese contrato social invisible, esa buena fe de yo trabajo duro para ti, tú me tratas con respeto, se había roto. Fernando había dejado muy claro cuál era la realidad. Ellos no eran parte del equipo. Eran herramientas, recursos, descartables. Esa noche, Diego llegó a su casa y se puso a pensar. Pensó en Sebastián, que había trabajado ahí por 8 meses, que había construido relaciones, que había asumido que su buen trabajo significaba estabilidad. Pensó en las palabras de Fernando.
dichas con tanta alegría, tanto orgullo. Y pensó en su propia situación. Él había sido leal. Había trabajado horas extras sin paga extra, porque como contratista no había tal cosa como tiempo extra pagado. Había resuelto problemas críticos, había salvado proyectos. ¿Y para qué? Para que un día Fernando pudiera chasquear sus dedos y él también estaría empacando sus cosas a las 4 de la tarde de un martes random. ¿Tú qué harías en esa situación? ¿Seguirías siendo leal a una empresa que te acaba de decir que eres desechable? ¿O empezarías a protegerte? Diego abrió su laptop esa noche. Actualizó su LinkedIn, su currículum. Empezó a buscar ofertas de trabajo. Empezó a contactar reclutadores. Porque había aprendido la lección que Fernando le había enseñado tan claramente. La lealtad es una calle de un solo sentido. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. La doble vida de Diego. Durante las siguientes semanas, Diego se convirtió en un maestro del engaño. Bueno, engaño suena muy fuerte. Digamos que se convirtió en un maestro de la discreción. Todos los días llegaba a la oficina a las 8:30 de la mañana, como siempre. Se preparaba su café, como siempre. Saludaba a sus compañeros, como siempre. Se sentaba en su escritorio y empezaba a trabajar en el proyecto, como siempre. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba que Diego estaba buscando trabajo activamente. Por las mañanas, antes de que todos llegaran, Diego revisaba sus emails de reclutadores. Durante su hora de almuerzo salía a comer, pero en realidad estaba teniendo entrevistas telefónicas en su carro. Algunas tardes, salía temprano por una cita médica, pero en realidad era una entrevista presencial. Y por las noches, después de que la oficina cerraba, Diego estaba en casa haciendo ejercicios técnicos, preparándose para más entrevistas, investigando empresas. Era exhausto. Era estresante. Pero Diego estaba motivado. Cada vez que se sentía cansado, recordaba las palabras de Fernando. Por eso contratamos contratistas, para deshacernos de ellos cuando queramos. Y esa rabia, esa indignación, lo mantenía en movimiento. Diego era bueno en lo que hacía. Muy bueno. Entonces las ofertas empezaron a llegar. Primera entrevista. Pasó. Segunda ronda. Pasó. Entrevista técnica. La destruyó. Entrevista con el gerente. Impecable. Y después de 2 semanas y media de este proceso secreto, Diego recibió la llamada. Diego, nos encantaría que te unieras a nuestro equipo. Te estamos ofreciendo una posición de empleado de tiempo completo, no contratista. El salario es 25% más de lo que ganas ahora. Beneficios completos. Seguro médico, dental, visión. 401k con matching de la empresa. 4 semanas de vacaciones pagadas. Días de enfermedad. Diego casi llora. No solo era más dinero, era respeto, era estabilidad, era ser tratado como un ser humano valioso, no como un recurso desechable. ¿Cuándo puedes empezar?, preguntó el reclutador. Diego hizo cálculos mentales rápidos. ¿En 3 semanas? Perfecto. Te envío la oferta por escrito. Diego colgó el teléfono y se quedó sentado en su carro, en el estacionamiento de la oficina, sonriendo. Una sonrisa grande, genuina, de alivio y de venganza anticipada. Porque en ese momento, Diego tomó una decisión que algunos llamarían profesional, otros llamarían petty, y yo la llamo justicia. Diego decidió que no iba a dar aviso de 2 semanas. Iba a dar exactamente el mismo aviso que Fernando había dado a Sebastián, Leonardo y Javier. Iba a seguir exactamente las mismas reglas que la empresa había establecido, SEO. Cero aviso, cero cortesía profesional, cero transferencia de conocimiento. Ya ese día, Diego llegó a la oficina con la oferta de trabajo firmada guardada en su bolsa. Nadie sabía. Solo una persona en todo el mundo sabía que Diego se iba a ir: Mateo. Mateo era su amigo. Mateo había sido forzado a despedir a esos 3 compañeros. Mateo había estado ahí en esa conversación horrible con Fernando. Entonces Diego le confió: Oye, me voy.
Conseguí otro trabajo. Empiezo en 3 semanas. Mateo lo felicitó, genuinamente feliz por su amigo. ¿Ya le dijiste a Fernando? Diego sonrió. Una sonrisa misteriosa. No, y no lo voy a hacer. No hasta mi último día. Y cuando lo haga, va a ser exactamente como él lo hizo con los demás. Mateo entendió inmediatamente. Sus ojos se abrieron. Diego, tu proyecto. Tú eres el único que entiende ese sistema. Lo sé, dijo Diego. Y su sonrisa se hizo más grande. Mateo no sabía si sentirse orgulloso o aterrado. Esto va a ser caótico. Sí, Diego asintió. Va a ser exactamente tan caótico como cuando despidieron a Sebastián, Leonardo y Javier sin aviso. Exactamente tan caótico como Fernando quiere que sea este sistema. ¿Está Diego siendo vengativo? ¿O simplemente está jugando con las reglas que ellos establecieron? Las últimas 3 semanas. El silencio. Antes de la tormenta. Las siguientes 3 semanas fueron interesantes. Diego iba a trabajar todos los días, completamente normal. Pero Mateo, que sabía la verdad, lo veía diferente ahora. Veía a Diego trabajando en ese proyecto masivo, escribiendo código, construyendo sistemas, resolviendo bugs. Y Mateo sabía que todo ese conocimiento se iba a ir con Diego en 3, 2, una semana. El proyecto en el que Diego estaba trabajando era crítico. Era un sistema de automatización para uno de los clientes más grandes de la empresa. Había deadlines estrictos. Había millones de dólares involucrados. Y Diego era el arquitecto principal. Él había diseñado todo el sistema. Él había escrito el código más complejo. Él era el único que entendía cómo todas las piezas se conectaban. Fernando constantemente le preguntaba a Diego sobre el progreso. ¿Cómo va todo? ¿Vamos a cumplir con la fecha límite? Y Diego, con su mejor cara de profesional comprometido, respondía, todo va según lo planeado, Fernando. Sin problemas. Lo cual era técnicamente verdad. Todo iba según el plan de Diego, solo que Fernando no sabía que ese plan incluía una bomba de tiempo. Diego no saboteó nada. Eso es importante aclarar. Él siguió haciendo su trabajo. Siguió escribiendo buen código. Siguió resolviendo problemas. Todo lo que hizo fue normal. Lo único que no hizo fue documentar. No escribió ninguna guía de cómo funciona este sistema. No creó ningún documento de transferencia de conocimiento. No entrenó a nadie más en los detalles del proyecto. No organizó su código de manera que alguien más pudiera entenderlo fácilmente. Porque, ¿por qué haría todo eso? Los contratistas son descartables, ¿recuerdan? No necesitan preocuparse por el largo plazo. Pueden irse en cualquier momento. Esas son las reglas. Llegó la última semana. Mateo estaba nervioso. Sabía lo que venía. Veía a Fernando caminando por la oficina, totalmente ajeno, totalmente confiado de que su equipo estaba funcionando perfectamente. Diego, por su parte, estaba tranquilo, casi zen, como alguien que ha tomado una decisión y está en paz con ella. El jueves de esa última semana, Fernando tuvo una reunión con los ejecutivos de la empresa. Presentó el progreso del proyecto. Mostró timelines, prometió fechas de entrega, todo basado en el trabajo de Diego. Fernando salió de esa reunión súper contento. Le dijo al equipo, chicos, los ejecutivos están súper felices con nuestro progreso. Sigan con el buen trabajo. Miró específicamente a Diego. Especialmente tú, Diego. Tu trabajo en este proyecto ha sido excepcional. Estamos muy contentos de tenerte en el equipo. Diego sonrió. Gracias, Fernando. Aprecio que lo digas. Mateo casi se ahoga con su café. La ironía. Si Fernando supiera que en 24 horas Diego ya no estaría ahí. El viernes. El día del juicio. Llegó el viernes. El último día de Diego. Mateo llegó temprano a la oficina, nervioso, esperando ver... ¿Qué? ¿Fuegos artificiales? ¿Drama? Pero no, Diego llegó normal. Café. Buenos días a todos. Se sentó en su escritorio. Abrió su laptop. La mañana pasó. Diego trabajó normalmente. Respondió emails.
Asistió a una reunión de equipo, todo completamente normal. Llegó la hora del almuerzo. Diego salió a comer, como siempre. Mateo pensó, ¿será que cambió de opinión? ¿Será que va a dar aviso después de todo? Pero no. Diego regresó del almuerzo y siguió trabajando. Las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, las 4 de la tarde. Fernando estaba en su escritorio, respondiendo emails, completamente en su mundo. Las 4:30 de la tarde. La oficina empezaba a vaciarse. Algunas personas ya se habían ido. Era viernes, después de todo. Nadie quiere quedarse tarde un viernes. Y entonces, a las 4:55 de la tarde, 5 minutos antes de la hora oficial de salida, Diego guardó su trabajo, cerró su laptop, desconectó su mouse, desconectó su estación de acoplamiento, recogió sus cosas personales de su escritorio, una taza, una foto, unos audífonos. Mateo lo vio y su corazón empezó a acelerarse. Está pasando, está pasando. Diego caminó a través de la oficina, cargando su laptop y sus cosas, directo hacia el escritorio de Fernando. Fernando estaba concentrado en su computadora, escribiendo un email. Diego dejó la laptop en el escritorio de Fernando con un pequeño thud. Fernando levantó la vista, sorprendido. ¿Diego? ¿Qué? Y entonces Diego, con la sonrisa más grande y más alegre que probablemente había tenido en meses, dijo las palabras mágicas. Oye, Fernando, gracias por todo. Este es mi último día. Hubo un segundo de silencio absoluto. Uno de esos momentos donde el tiempo parece detenerse, donde puedes escuchar tu propio corazón latiendo. Fernando parpadeó. Una vez, 2 veces, su cerebro procesando las palabras que acababa de escuchar pero que no podían ser reales. ¿Qué? Su voz era pequeña, confundida. ¿Tu... tu último día? ¿Cómo que tu último día? ¿Sí? Diego mantuvo esa sonrisa brillante, esa energía positiva. Mi último día. Me voy. Conseguí otra oportunidad increíble. Fernando se puso pálido. Espera, espera. ¿Te vas? ¿Ahora? ¿Hoy? Sí. Hoy es mi último día. Diego seguía sonriendo, como si esta fuera la conversación más casual del mundo. Fernando se puso de pie tan rápido que su silla rodó hacia atrás. Pero Diego, el proyecto. Estás en medio del proyecto más importante que tenemos. Hay fechas límite. Hay clientes esperando. Diego encogió los hombros. Ah, sí, bueno. Seguro el equipo puede manejarlo. Son muy capaces. Pero tú eres el único que entiende ese sistema. Tú lo diseñaste. Nadie más sabe cómo funciona. Sí, supongo que sí. Diego mantuvo esa expresión serena, casi inocente. Fernando estaba entrando en pánico ahora. Real pánico. Podías ver sus manos temblando. Diego, por favor, al menos dame 2 semanas. Una semana. Unos días. Para que puedas documentar todo. Entrenar a alguien más. Y aquí viene el momento perfecto. El momento que Mateo había estado esperando. El momento que hizo que todo valiera la pena. Diego ladeó su cabeza, como si estuviera considerando la petición, y luego dijo, con la voz más dulce y más inocente, ¿Aviso? Pero Fernando, ¿no dijiste que por eso contratan contratistas? ¿Para poder deshacerse de ellos en cualquier momento que quieran? Estoy seguro de que funciona en ambos sentidos, ¿no? ¡Boom! El silencio que siguió fue glorioso. Fernando abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, como un pez fuera del agua, sin palabras. Literalmente sin palabras. Porque, ¿qué podía decir? Diego estaba usando sus propias palabras contra él. Sus propias reglas. Su propia filosofía. Mateo, desde su escritorio, estaba tratando de no reírse. Tenía que morderse el labio. Era hermoso. Fernando intentó de nuevo. Diego, sé que quizás dije algunas cosas que... Mira, necesito que seas profesional aquí. ¿Profesional? Diego levantó las cejas.
Como cuando despidieron a Sebastián, Leonardo y Javier a las 4 de la tarde sin ningún aviso. ¿Ese tipo de profesionalismo? Fernando se puso rojo. Eso... eso era diferente. ¿Diferente cómo? Ellos... nosotros... las circunstancias. Fernando estaba tartamudeando ahora, buscando alguna excusa, alguna justificación. Pero no había ninguna, y ambos lo sabían. Diego mantuvo su sonrisa. Mira, Fernando, te agradezco mucho la oportunidad. Aprendí mucho aquí, pero encontré algo mejor. Hoy es mi último día, así que... gracias por todo. Diego extendió su mano para un apretón de manos. Un gesto profesional, cortés. Fernando miró la mano como si fuera una serpiente venenosa. No la estrechó. El proyecto. Fernando murmuró. Los clientes. La presentación del lunes. Todo está... Estoy seguro de que lo resolverás. Diego retiró su mano, sin ofenderse. Eres un gran líder. Confío en ti. Y entonces Diego hizo algo brillante. Sacó su teléfono, abrió su email y ahí mismo, frente a Fernando, le dio a enviar a un email que ya tenía preparado. El email de renuncia oficial, con copia a recursos humanos, al gerente de Fernando, a todo el departamento relevante. El email decía simplemente: por medio de la presente, informo que hoy, viernes fecha, es mi último día como contratista en empresa. Agradezco la oportunidad y les deseo lo mejor. Saludos, Diego. El teléfono de Fernando vibró. Recibió el email en tiempo real. Lo miró. Miró a Diego. Miró el email de nuevo. Ya está, dijo Diego. Todo oficial. Bueno, me tengo que ir. Que tengas un excelente fin de semana. Y Diego se dio vuelta y empezó a caminar hacia la puerta. ¡Diego! Fernando gritó, la desesperación clara en su voz. Al menos deja documentación. Algo. Lo que sea. Diego se detuvo. Se volteó. Y con esa misma sonrisa dulce, dijo: toda la documentación que necesitas está en mi laptop, que acabas de recibir de vuelta. Buena suerte descifrándola. Adiós. Y se fue. Caminó hacia la puerta. Salió del edificio. Se subió a su carro. Y manejó hacia su nueva vida. Fernando se quedó ahí, de pie, sosteniendo la laptop de Diego, mirando la puerta por donde acababa de salir, en completo shock. Otros miembros del equipo habían empezado a notar la conmoción. ¿Qué pasó?, preguntó alguien. Fernando, con voz débil, apenas audible, dijo: Diego renunció. Se acaba de ir. Su último día es... hoy. ¿Qué? Y entonces el pánico se dispersó como un incendio, porque todos sabían que Diego era indispensable para ese proyecto. Todos sabían que sin él estaban perdidos. Completamente y absolutamente perdidos. ¿Ves lo que acaba de pasar? Diego literalmente aplicó el mismo estándar que la empresa había aplicado a otros. Ni más, ni menos. ¿Es venganza? ¿O es justicia poética? El aftermath, el caos desatado. Déjame contarte lo que pasó después, porque lo que pasó después fue... chef's kiss. Perfecto. Ese viernes por la noche, Fernando intentó llamar a Diego. 1 vez, 2 veces, 5 veces, 10 veces, 15 veces. Diego no contestó ninguna llamada. Ninguna. Fernando le mandó emails, mensajes de texto. Incluso intentó mandarle un mensaje en LinkedIn. Sí, en serio. Diego, por favor, solo necesito que me expliques algunas cosas del sistema. Diego, entiendo que estás molesto, pero por favor, sé profesional. Diego, te pagaremos por tu tiempo, lo que sea. Solo ayúdanos con la transición. Silencio, absoluto silencio. Diego había desaparecido como si nunca hubiera existido, como un fantasma. El fin de semana fue horrible para Fernando. No pudo dormir, porque el lunes tenía una presentación importante con el cliente. Una presentación sobre el progreso del proyecto. El proyecto que Diego acababa de abandonar. Fernando pasó todo el sábado y domingo tratando de entender el código de Diego. Abrió la laptop.
Revisó los archivos y lo que encontró fue técnicamente correcto, pero completamente ininteligible para alguien que no fuera Diego. Había código con comentarios como fix para el bug raro del sistema. ¿Qué bug raro? ¿Qué sistema específicamente? No había explicación. Había funciones con nombres como Handle Special Case 3. ¿Qué caso especial? ¿Por qué 3? ¿Dónde están 1 y 2? Había configuraciones que claramente hacían algo importante, pero no había documentación sobre qué hacían o por qué eran necesarias. Era como tener el manual de un carro en un idioma que medio entiendes. Técnicamente las palabras están ahí, pero no realmente entiendes cómo funciona el motor. Fernando llamó a Mateo. Era domingo por la tarde. Mateo, necesito tu ayuda. Urgente. ¿Puedes venir a la oficina? Mateo, que había estado disfrutando de su fin de semana sabiendo exactamente lo que estaba pasando, suspiró. ¿Qué pasó, Fernando? Diego, el proyecto, no entiendo nada de lo que hizo. ¿Tú trabajaste con él? ¿Entiendes su código? Fernando, yo trabajé en partes diferentes del proyecto. Diego tenía su propio sistema. Él nunca me explicó los detalles porque, bueno, nunca me lo pediste. Y él siempre dijo que lo tenía bajo control. ¿Y ahora qué hacemos? Mateo podría haber dicho muchas cosas en ese momento. Podría haber dicho, te lo advertí. Podría haber dicho, esto es lo que pasa cuando tratas a la gente como desechable. Podría haber dicho, karma. Pero no lo hizo. Solo dijo, no sé, Fernando. Supongo que tendremos que descifrar todo desde cero. El lunes llegó. Fernando tuvo que hacer esa presentación con el cliente sin tener ni idea del estado real del proyecto. La presentación fue incómoda. El cliente preguntó detalles técnicos específicos. Fernando tartamudeó. Nuestro ingeniero principal, que estaba manejando ese componente, ya no está con nosotros. ¿Cómo que ya no está con ustedes? ¿Hace cuánto se fue? El... el viernes. ¿El viernes pasado? ¿Y no había aviso? ¿Ninguna transición? Él era contratista. Decidió irse de manera abrupta. El cliente no estaba feliz. ¿Y cuándo podrán retomar el timeline original? Fernando no pudo dar una respuesta concreta, porque honestamente no sabía. Después de esa reunión desastrosa, Fernando fue llamado por su jefe. La conversación no fue agradable. Básicamente fue, ¿cómo dejaste que esto pasara? ¿Cómo no había backup? ¿Cómo no había documentación? ¿Por qué todo dependía de una sola persona? Y Fernando no tenía buenas respuestas, porque la verdad era que él había estado tan confiado en su sistema perfecto de contratistas desechables que nunca consideró que podía funcionar en ambas direcciones. Durante las siguientes semanas, el equipo completo tuvo que hacer horas extras tratando de reconstruir el trabajo de Diego. Trajeron a otros ingenieros de diferentes departamentos. Contrataron consultores externos. Gastaron miles de dólares en ayuda adicional. Y sí, el proyecto que se suponía que se entregaría en 2 semanas terminó tomando más de un mes en volver a encarrilarse. El cliente estaba furioso. Amenazaron con cancelar el contrato. La empresa tuvo que ofrecerles descuentos, extensiones, todo tipo de concesiones. Y Fernando aprendió una lección muy cara. Una lección que le costó credibilidad, que le costó la confianza de sus superiores, que casi le cuesta su trabajo. La lección. Puedes tratar a las personas como desechables, pero entonces no te sorprendas cuando actúen como tales. ¿Quién tiene la razón aquí? Ahora, hablemos de esto seriamente por un momento. Hay gente que va a decir, Diego fue poco profesional. Debió haber dado aviso. No importa cómo te traten, tú debes ser el mejor. Sí, hay un argumento ahí. En un mundo ideal, todos seríamos profesionales sin importar las circunstancias. Haríamos lo correcto aunque otros no lo hagan. Pero, ¿es realista? ¿Es justo? Porque déjame preguntarte algo. ¿Por qué los empleados tienen que ser profesionales cuando las empresas no lo son? Fernando despidió a 3 personas sin aviso. 0 días de transición.
Cero consideración por sus vidas, sus familias, sus necesidades. Y lo hizo con una sonrisa, con orgullo, como si fuera algo inteligente. Y se supone que Diego, después de ver eso, después de que le dijeran en su cara que él también es desechable, ¿se supone que debe ser profesional? Aquí está la cosa. Las empresas han creado este sistema. Ellas establecieron las reglas. Los contratistas pueden ser despedidos en cualquier momento sin aviso. Ellas escribieron esos contratos. Ellas crearon esa dinámica. Y luego se sorprenden cuando los contratistas usan esas mismas reglas a su favor. Es como jugar un juego. La empresa dice, estas son las reglas. No hay lealtad. Todo es transaccional. Pueden terminar la relación cuando quieras sin aviso. Y todos juegan bajo esas reglas. Hasta que un jugador lo hace. Y de repente las reglas son injustas. ¿No es hipócrita? Piénsalo. Si la empresa puede despedir a alguien a las 4 de la tarde sin aviso porque es más conveniente, ¿por qué un empleado no puede renunciar a las 5 de la tarde sin aviso por la misma razón? Si la respuesta de la empresa es porque es poco profesional, entonces, ¿no era poco profesional cuando ellos lo hicieron primero? La realidad es que las empresas quieren tener su pastel y comérselo también. Quieren la flexibilidad de despedir gente cuando quieran, pero también quieren la lealtad y el profesionalismo de los empleados. No puedes tener ambos. O es una relación de respeto mutuo o es transaccional. No puedes ser transaccional cuando te beneficia a ti y de respeto mutuo cuando te beneficia al empleado. Diego no hizo nada ilegal. No saboteó nada. No robó nada. No violó ningún acuerdo de confidencialidad. Simplemente renunció. ¿Ejerció exactamente el mismo derecho que la empresa ejerció con los otros 3 contratistas? Las consecuencias reales. Pero más allá de este caso específico, hablemos de las consecuencias más amplias. Esta historia se volvió viral en Reddit. Miles de personas la leyeron. Miles de contratistas la leyeron. Y muchos de ellos probablemente pensaron, wow, Diego tiene razón. Las empresas necesitan entender algo. Cuando tratas mal a la gente, cuando eres descarado sobre su falta de valor para ti, esa información se propaga. La gente habla. Las reviews en Glassdoor se escriben. Las reputaciones se construyen. Esta empresa probablemente ahora tiene más dificultad contratando buenos contratistas, porque nadie quiere trabajar en un lugar donde te pueden votar sin aviso y tu jefe se ríe al respecto. Y más importante, los buenos contratistas, los talentosos, los que tienen opciones, ellos son los primeros en irse cuando el ambiente es tóxico, y se van de la manera que mejor les convenga. Entonces terminas con un ciclo vicioso. Tratas mal a la gente. La gente buena se va. Solo quedan los que no tienen opciones. Bajas el nivel de talento. El trabajo sufre. Tratas peor a la gente para mejorar productividad. Y el ciclo continúa. Fernando pensó que estaba siendo inteligente. Pensó que había encontrado el sistema perfecto. Contratistas desechables. Es el sueño. Pero lo que descubrió es que cuando creas un ambiente de cero lealtad, recibes cero lealtad. Causa y efecto. ¿Tú contratarías a Diego después de esto? Yo sí, porque me demostró que se valora a sí mismo, que no se deja pisotear, que sabe jugar el juego cuando necesita hacerlo. Las personas con dignidad, con espinas, con la confianza de irse cuando no son respetadas, esas son las personas que quieres en tu equipo. Porque son las personas que también van a defender tu empresa cuando sea necesario, que van a trabajar duro cuando sean tratadas bien, que van a dar lo mejor de sí cuando reciban lo mismo a cambio. Mi perspectiva personal. Mira, yo entiendo ambos lados. Entiendo que las empresas necesitan flexibilidad. Entiendo que a veces hay recortes necesarios. Entiendo que no siempre es posible dar avisos largos. Pero hay una gran diferencia entre lo sentimos, tenemos que hacer recortes, aquí está tu indemnización, y 2 semanas de aviso. Y, ja, 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 por eso contratamos contratistas, para poder votarlos cuando queramos. La diferencia es el respeto, es la empatía, es tratar a las personas como personas.
no como recursos. Fernando no solo despidió a esa gente sin aviso, fue cruel al respecto, fue arrogante, y esa arrogancia le explotó en la cara. Diego no estaba mal por irse de esa manera. Diego estaba defendiéndose a sí mismo, estaba estableciendo límites, estaba diciendo, si este es el trato, si estas son las reglas, entonces yo también voy a jugar con esas reglas. Y honestamente, más personas necesitan hacer eso. Más personas necesitan valorarse a sí mismas lo suficiente para levantarse y decir, no, no acepto ser tratado así. Porque mientras los empleados sigan siendo profesionales y leales, mientras las empresas son transaccionales y descartables, el desequilibrio de poder va a continuar. Preguntas para reflexionar. Déjame hacerte algunas preguntas. Y en serio, tómate un momento para pensarlas. 1. Si fueras Diego, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías dado las 2 semanas de aviso de todas formas? 2. ¿Crees que hay una diferencia moral entre que una empresa despida sin aviso y que un empleado renuncie sin aviso? 3. ¿Le debemos lealtad a empresas que abiertamente admiten que no nos tienen lealtad? 4. Si tú fueras Fernando, ¿qué habrías hecho diferente después de esa conversación donde metiste la pata? 5. ¿En qué punto el autorrespeto se convierte en ser poco profesional? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Y eso es bueno, porque significa que hay complejidad aquí, que hay matices. Pero te voy a decir algo. Después de escuchar esta historia, después de ver cómo Fernando trató a esa gente y cómo Diego respondió, yo estoy del lado de Diego. Porque al final del día, las empresas tienen recursos, tienen dinero, tienen poder. Los empleados solo tienen su trabajo, su dignidad y su habilidad de irse. Y cuando un empleado usa esa única fuente de poder que tiene, ¿por qué lo vamos a criticar cuando la empresa hace lo mismo todo el tiempo? Una verdad incómoda. Aquí va una verdad que muchas empresas no quieren admitir. El profesionalismo es una herramienta que se usa para controlar a los empleados. Te dicen, sé profesional, cuando quieren que aceptes un salario bajo. Sé profesional, cuando te piden trabajar horas extras sin paga. Sé profesional, cuando te despiden y esperan que sonrías y agradezcas la oportunidad. Pero cuando las empresas hacen cosas poco profesionales como despedir gente por email, como eliminar beneficios sin aviso, como prometer una cosa y hacer otra de repente es negocios. Es la realidad del mercado. Es decisiones difíciles. ¿Por qué las reglas son diferentes? Diego entendió esto. Entendió que profesionalismo en este contexto significaba acepta ser tratado mal y no te quejes. Y dijo, no, gracias. ¿Y sabes qué? Lo respeto por eso. Lo respeto mucho. Porque necesitamos más personas que establezcan límites, que digan hasta aquí, que demuestren que tienen otras opciones y que no van a tolerar ser tratados como basura. Solo así, las empresas van a cambiar. Solo cuando haya consecuencias reales para tratar mal a la gente. El final irónico. ¿Y sabes qué es lo más irónico de todo esto? Si Fernando hubiera tratado a todos con respeto desde el principio, si hubiera dado aviso a Sebastián, Leonardo y Javier, si no hubiera sido tan orgulloso de su sistema perfecto, Diego probablemente habría dado sus 2 semanas de aviso, habría documentado todo, habría entrenado a su reemplazo, habría sido profesional. Porque Diego no es una mala persona. No estaba buscando venganza. Simplemente estaba protegiendo sus propios intereses en un ambiente que le había demostrado que nadie más lo haría. Fernando literalmente creó su propio peor escenario. Su arrogancia, su falta de empatía, su orgullo en tratar mal a la gente, todo eso le explotó directamente en la cara. Indiesa mambiesa. Esa es poesía pura. Esa es justicia del universo. ¿No es hermoso cuando las malas acciones tienen consecuencias reales? ¡Wow! ¡Qué historia, ¿verdad? Esta es exactamente el tipo de situación que me hace amar estas historias de Reddit.
Porque no son solo historias, son lecciones, son reflexiones sobre cómo funcionan las relaciones humanas, sobre el poder, sobre el respeto, sobre las consecuencias. Entonces déjame preguntarte esto para cerrar. Si mañana llegaras a tu trabajo y tu jefe dijera exactamente lo mismo que Fernando, que te pueden despedir cuando quieran sin aviso, ¿qué harías? ¿Empezarías a buscar trabajo inmediatamente como Diego? ¿Te quedarías y esperarías lo mejor? ¿Confrontarías a tu jefe? Déjame tu respuesta en los comentarios. En serio, quiero saber qué harías en esa situación. ¿Team Diego o Team Fernando? Y hablando de trabajo, déjame decirte que si disfrutaste esta historia, si te hizo pensar, si te hizo sentir algo, por favor, dale like a este video y suscríbete al canal, porque todos los días traigo historias como esta. Historias de venganza, de justicia, de drama, de relaciones complicadas. Historias que te van a entretener, pero también te van a hacer reflexionar. Y si realmente te gustó esta historia, compártela. Mándasela a ese amigo que siempre se queja de su trabajo. Mándasela a tu grupo de WhatsApp. Porque todos conocemos a un Fernando. O todos hemos sido, como los contratistas que fueron tratados como desechables. Y por último, no te pierdas el video de mañana porque viene fuerte. La historia se llama Mi novio se quemó horrible con el sol durante nuestras vacaciones de 2 semanas juntos y yo quiero terminar con él. Sí, leíste bien. Suena loco, suena superficial, pero créeme, cuando escuches toda la historia, vas a entender por qué esta chica está considerando terminar su relación. Y quizás tú harías lo mismo. Así que no te lo pierdas mañana. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y recuerda, respeta a las personas, porque nunca sabes cuándo van a tener el poder de hacer exactamente lo mismo que tú hiciste. Nos vemos mañana con más historias. Soy Isabela y esto fue AL Reddit Historias. Bye.